el milagro de Hanukkah. En el poema de Hanukkah decimos, griegos, etc. Y de la jarra que quedó un milagro se hizo para las rosas. Hijos de Bina, 8 días establecerán canciones y cantos. Los intérpretes preguntan, ¿por qué fueron 8 días de Hanukkah? Después de todo, tenían aceite para una sola noche y el milagro fue que se quemó 7 días más. Por lo tanto, de acuerdo con el milagro, ellos deberían haberlo establecido solo durante 7 días. Explicaron que, dado que quedó parte del aceite que se necesitaba para esa primera noche, el milagro en la primera noche fue que no todo el aceite se quemó, sino solo una parte se quemó y el resto duró 7 días más. Esto significa que el hallazgo de la jarra de aceite que fue sellada con el sello del sumo sacerdote no es considerado como un milagro, a pesar de que fue un milagro que los griegos no vieran la jarra de aceite. En cambio, se refiere a un milagro el cual no es natural y que ocurrió por encima de la naturaleza y se considera como un milagro, ya que la jarra de aceite estaba en el mundo, pero ellos no lo vieron. Esto no es así con el aceite. De la medida requerida para iluminar durante una sola noche, solo una pequeña parte del aceite se quemó. Esa parte pequeña que fue bendecida duró más. Esto no fue natural. Es decir, que no está conforme a la naturaleza de quemarse más de lo previsto. Se deduce que fue lo que quedó de la primera noche. De hecho, no todo se quemó. Esto se llama un milagro, ya que este no existía en el mundo. Debemos interpretar en el trabajo el significado de los griegos, la jarra de aceite y los 8 días de Hanukkah. ¿Por qué establecieron específicamente 8 días? Es decir, ¿qué implican los 8 días? En otras palabras, ¿por qué no fueron 9 días o 10 días, sino más bien el milagro duró solo 8 días? En la Torah literal se dice en el nombre de Rokach que la razón por la cual el milagro duró solo 8 días y no más fue porque el lugar de donde traen las aceitunas fue de 4 días de camino ahí y 4 días de vuelta. Por lo tanto, 8 días. Esto responde a por qué el milagro no duró más de 8 días. Se sabe que nuestro trabajo en el cual debemos esforzarnos en diferentes modos es solo para lograr la equivalencia de forma llamada Devekut. Solo así es posible lograr que el propósito de la creación, de hacer el bien a sus creaciones, se revele. Pero antes de que las criaturas obtengan los kilim de equivalencia de forma, el propósito de la creación no puede ser revelado a todos. Más bien, se oculta y simplemente debemos creer que es con la intención de hacer el bien. Lo que fue revelado a todos contradice lo bueno, ya que cada uno siempre siente falta de sentido en su vida.
y siempre vive con quejas contra la guía superior. Le resulta difícil decir que él está disfrutando de su vida y decir todo el día, bendito es el Señor, es decir, estoy agradecido por traerme con la cualidad de bueno y hacer el bien. En cambio, la vida de una persona está siempre llena de carencias y dolores. Él siempre ve que no hay un sentido en su vida. Cuando comienza a pensar acerca del propósito de la vida, es decir, los beneficios que gana mientras sufre la guerra de la vida. Esto significa que solo cuando prueba un poco de placer, el placer lo intoxica y pierde su mente y su razón y se olvida de pensar en el propósito de su vida. Pero cuando el placer en el que se encuentra inmerso se aparta de él, por la razón que sea, empieza inmediatamente a reflexionar sobre el propósito de la vida. Solo cuando uno no tiene nada con que alimentar su cuerpo, es decir, cuando no siente placer, inmediatamente comienza a pensar acerca del propósito de la vida. Es decir, una persona se pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué razón he nacido en el mundo? ¿La creación hizo que hubiera criaturas para sufrir tormentos y dolores en el mundo? Este estado hace que uno empiece a contemplar el propósito de la vida. ¿Qué es y para qué es? Esto es considerado como una persona levantando su cabeza de las corrientes de la vida, donde todas las criaturas están y no tienen tiempo para pensar en lo que son. En contraposición, ellos van con la corriente, donde va el agua, y no hay nadie que pueda ver el final, es decir, hacia dónde nos está conduciendo el flujo de la vida. Solo él, debido a la falta de placer, hace que levante su cabeza con el fin de mirar el propósito de la vida. En ese momento ve y oye un llamado desde arriba que le dice que el mundo fue creado con la intención de hacer el bien a sus creaciones. Pero para probar ese beneficio, los libros y autores le dicen que hay condiciones para alcanzar ese bien, llamado el propósito de la creación. El Creador exige que reúnan estas condiciones. De lo contrario, no querrá darles ese deleite y placer. Sin embargo, no es que Él requiera estas condiciones. Es decir, estas condiciones que el Creador exige del hombre son para el bien del Creador. Y si las criaturas no cumplen estas condiciones, Él no va a querer darles a ellos. Como con carne y sangre. Si queremos que el vendedor nos dé algo, entonces el vendedor establece las condiciones para el cliente y si cumple con ellas, el vendedor estará de acuerdo en darnos la mercancía, pero las condiciones estarían en favor del vendedor. Por el contrario, el Creador no es carente o necesita que los inferiores cumplan las condiciones que se les exigen. Como está escrito, si Él está en lo correcto, ¿qué te dará? Por el contrario, estas condiciones que el Creador establece ante ellos son
en el beneficio del hombre. Podemos ver que esto es como una persona que le dice a su amigo: quiero darte mucha plata y oro, pero debes cumplir con una condición o no recibirás nada de mí. Su amigo le pregunta: ¿qué requieras que te dé para que me des la plata y el oro? Y él le dice: tráeme sacos grandes y pequeños para que pueda llenarlos con plata y oro. Pero debes saber que por mi parte no hay limitaciones sobre cuánto vas a tomar. Por lo contrario, la cantidad de plata y oro depende de tus limitaciones. Es decir, tantos kelim como me traigas y llenaré. Ni más ni menos, solo exactamente eso. Esta es la condición que pongo delante de ti. Ciertamente no hay duda de que las condiciones que requiere su amigo no son por el bien de la otra parte, sino por el bien del receptor. Aquí, en el trabajo del Creador, donde uno debe cumplir con las exigencias que Él demanda, es solo para el bien del hombre. Sin embargo, una persona piensa que son para el bien del Creador. Y debido a que el hombre fue creado con el deseo de recibir, no puede entender nada de lo que hay que hacer, a menos que vea que sea para su propio beneficio. Pero aquí se le dice que el Creador quiere que trabajemos para Él y no para nuestro propio beneficio. Por esta razón, el cuerpo se resiste a este trabajo. Este es nuestro trabajo. Tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza. A esto se llama trabajo. Pero cuando uno trabaja y siente la recompensa que está recibiendo del trabajo, que es por su propio bien, él no siente que esto es trabajo, significando que quiera librarse del trabajo, ya que esto también existe en la naturaleza del hombre. Él no quiere comer el pan de la vergüenza porque en nuestra raíz no hay recepción o deficiencia. Por esta razón, cuando uno siente que está recibiendo algo sin nada a cambio, este es el pan de la vergüenza. Ahí se avergüenza de recibir. Por lo tanto, una persona no se queja de tener que trabajar, pero puede lamentar que le paguen menos de lo que cree que vale. De ellos se desprende que si una persona sabe que será recompensada por su trabajo, esto no se considera trabajo. Sin embargo, en el trabajo del Creador se considera trabajo porque no requiere recompensa, que se llama trabajando no para recibir recompensa. Esto no está en nuestra naturaleza, por lo que esto se llama trabajo. Es por esto que nuestro cuerpo se resiste a este trabajo y siempre tiene quejas con el Creador por darnos este trabajo tan duro y que debemos trabajar en contra de nuestra naturaleza.
Por lo tanto, ¿qué necesitamos para ser capaces de trabajar con el fin de otorgar? Esto es, si creemos que a pesar de que no vemos el camino correcto, ya que nuestros cuerpos no nos muestran la verdad, ya que necesitamos estos sacos, como se ha dicho en la alegoría, que los sacos que preparamos son todos nuestros kelim para la recepción del deleite y placer. Se deduce que todo el trabajo que es con el fin de otorgar es parte del kli, que está en condiciones de recibir la abundancia. Además, todos los esfuerzos se suman a la cantidad completa hasta que tengamos un completo kli apto para la recepción de la luz. Sin embargo, es difícil de creer y decimos que lo que Él nos da son nuestras vasijas de recepción para recibir en ellas el deleite y el placer que se encuentran en el propósito de la creación de hacer el bien a sus creaciones. En consecuencia, podemos interpretar la cuestión del gobierno de los griegos, que es lo contrario al judaísmo. La cuestión de los griegos es que hay que ir solo dentro de la razón, en la mente y el corazón. Naturalmente, cuando Israel quiso ir por encima de la razón, y no considerar lo que necesitaba la mente externa, no pudieron. Esto se llama la guerra contra los griegos. Esto es cuando comienza el verdadero trabajo. A sabiendas que el pueblo de Israel quiso ir tras el camino que conduce a la Devekut con el Creador. Este camino se llama fe por encima de la razón. Los griegos quisieron controlar al cuerpo para no renunciar a nada a menos que la razón estuviera de acuerdo. Una vez que esto se impuso y una vez que prevaleció, causaba que uno tuviera ascensos y descensos. Esta razón es el motivo y la causa. Es decir, una vez que una persona ha decidido que tiene que ir con fe por encima de la razón, como resultado un despertar desde arriba, viene a él y comienza a sentir un buen sabor en el trabajo del Creador. En ese momento es la naturaleza humana, ya que él ama descansar. Por esta razón dice, gracias a Dios que ahora no tengo que trabajar conmigo mismo y asumo el trabajo del Creador en forma de fe. Por el contrario, ahora me siento bien y mi razón está de acuerdo con asumir el compromiso de dedicarse a la Torah y las mitzvot, ya que ahora me siento contento. Él acepta este despertar como base y fundamento para el trabajo del Creador, es decir, la base del sabor que siente ahora. Sobre esto construye todo su judaísmo. De ello se deduce que ahora daría la fe y dice, es una pena que este despertar no vino a mí de inmediato, cuando empecé el trabajo. Entonces, yo no tendría que ir por encima de la razón, es decir, en contra de la visión del cuerpo. Más bien tendría que creer lo que hay en los libros y los autores.
que debemos asumir el yugo del reino de los cielos, aunque el cuerpo no esté de acuerdo con que esto sea bueno para mí. Y para creer que solo en este estado, cuando el cuerpo no está de acuerdo, es el mejor estado para mí. En otras palabras, él cree por encima de la razón que solo el camino de trabajar con la mente y el corazón es bueno para él. Lo que significa que entonces él va a encontrar la felicidad que el Creador ha preparado para él. Esto es muy difícil creer, pero ahora él no necesita creer que esto es así. Por el contrario, siente que efectivamente la observación de la Torá y las mitzvot le traerán la felicidad, ya que considera que esto es así y no tiene por qué creerlo. Resulta que este es el verdadero motivo que más tarde causa su descenso, ya que su fundamento se construyó en el placer en vez del otorgamiento. Si se queda con esta base, nunca logrará debekut con el Creador, porque todo el tiempo que se mantenga en este camino, todo caerá en las klipot del deseo de recibir para sí mismo. Bala Sulam dijo que cuando una persona recibe sensación y sabor desde lo alto, el cuerpo también comienza a decir que vale la pena dedicarse a la Torá y al trabajo. Se debe ser cuidadoso y decir que él no tomó esta sensación y este sabor como una base y fundamento, como la razón por la que he decidido que ahora vale la pena el trabajo, ya que el cuerpo está de acuerdo con este trabajo por el placer que estoy recibiendo. En su lugar, debe decir, ahora veo que este camino que está por encima de la razón es el camino verdadero, ya que veo que por medio de esto fui recompensado con caer en gracia ante los ojos del Creador, que Él me está acercando. Por esta razón, ahora también la Kedushá me cae en gracia y siento la importancia de la Kedushá y que vale la pena trabajar solo por el bien del Creador. Por esta razón, ¿qué debo hacer ahora? Prepararme y caminar solo en este camino llamado fe. Fe por encima de la razón. Por esto seré recompensado con la permanente debekut con el Creador. Por lo tanto, se deduce que específicamente por ser concedido un buen gusto en el trabajo, de esto tomaron fuerza en el camino de la fe. Se extiende que la base de la fe se hace más fuerte a través del deleite y placer que siente en el trabajo, que ahora siente en el trabajo. Ahora vamos a explicar el milagro de Hanukkah y también cómo vencieron a los griegos, lo que significa que fueron recompensados con fe y sintieron el buen gusto en el trabajo, y no que tomaron el deleite y el placer como base y fundamento para el trabajo dentro de la razón, que se considera como griegos. Por el contrario, dijeron que ser recompensado con un buen sabor en el trabajo es un testimonio de que el camino de la fe es el camino verdadero, a diferencia de la visión de los griegos. Si hubieran ido por el camino de los griegos, lo que significa que deleite y placer serían su base y fundamento, que este sería su apoyo para sostener su trabajo,
descenderían inmediatamente de su grado, ya que esa es la razón principal por la que una persona sufre un descenso de su estado. Esto es para su beneficio, para que no caiga en la clipa de los griegos. De ello se desprende que este descenso es una gran corrección. De lo contrario, todo lo que agregue solo construiría la clipa de los griegos. Por lo tanto, hay dos caminos cuando se llega a este estado llamado ascenso. Uno, decir que ahora él está liberado del yugo de la fe. Es decir, hasta ahora él sufrió porque cada vez que tenía que asumir el yugo del reino de los cielos, el cuerpo siempre se resistió. Por ejemplo, cuando hay que levantarse antes del amanecer para ir a sus clases regulares, tan pronto como abre los ojos y quiere levantarse, el cuerpo viene y pregunta rápidamente: pero tú estás disfrutando el descanso, acostado en la cama, y debes renunciar a este placer. Esto puede ser como pasa en el comercio, es decir, renunciamos al placer del dinero con el fin de obtener algo que nos traerá un placer que necesitamos más. En otras palabras, vamos a recibir un placer más grande que el dinero. Se sabe que el valor de cada placer se mide por la necesidad. Por ejemplo, a una persona le gusta descansar, pero renuncia al descanso por dinero. Una persona que ama el dinero, pero renuncia a él en favor de comer y beber, etc. A una persona que le gusta comer y beber, pero a veces lo evita, si él sabe que es malo para su salud. De ello se entiende que ha renunciado a comer y beber con el fin de obtener la salud. Por esta razón, el cuerpo pregunta a la persona, cuando quiere levantarse antes del amanecer para servir al Creador, diciéndole: ¿qué crees que ganarás ahora si renuncias al descanso? Cuando dice: quiero ganar el mundo por venir inmediatamente la observación de los mandamientos del Rey, el cuerpo responde: muy bien, pues levantaré por la mañana como las otras personas. ¿Por qué te estás apresurando a levantarte antes que los otros? Tienes todo el día para observar la Torah y las mitzvot. En ese momento la persona le dice a su cuerpo: debes saber que existe el mundo en general llamado la gente común. Y hay personas que no se dejan llevar y quieren ser excepcionales, es decir, que quieren ser recompensados con el objetivo para el que fueron creados, que se llama Devekut, con el Creador. Torah Lishma, en el nombre de ella, nuestros sabios dijeron que eso se nos puede conceder aprendiendo Torah después de la medianoche, como se explica en el Zohar, y eso también es aceptado entre aquellos que quieren obtener cualquier cosa en sus vidas. En ese momento el cuerpo viene con argumentos fuertes y te dice: tendrías razón si fuera como dices, que tienes una meta muy noble en la vida y quieres que te ayude en tu papel. Pero ves
la cantidad de trabajo y esfuerzo que debes poner en este trabajo con el fin de trabajar lishma. Y ves que no te has movido una pulgada, lo que significa tener más deseo de trabajar en otorgamiento. Si calculas con honestidad, verás lo contrario, que retrocediste 10 grados. Es decir, que ahora tienes más deseo de recibir que antes de comenzar el trabajo de otorgamiento. Por lo tanto, ves que no eres excepcional, eres como todos los demás. Por lo tanto, es mejor si disfrutas el descanso permaneciendo en la cama y no me digas tonteras, que eres mejor que los demás. Con esos argumentos, que son verdaderos argumentos, hablando racionalmente, él calcula y ve que es 100% correcto y no hay nada que se oponga. En ese momento no siempre logra sobreponerse con fe por encima de la razón y decirle al cuerpo, aunque estás en lo correcto con tus argumentos y el sentido común dicta seguir su camino, iré por encima de la razón. Esto es mucho trabajo porque en ese momento la persona sufre tormentos corporales, que el cuerpo lo instiga con sus calumnias acerca del trabajo por encima de la razón. Por esta razón, cuando algún despertar viene a él y él comienza a sentir un poco de sabor en la Torah y Mitzvot, cuando siente un poco del ascenso, dice, gracias a Dios, no tengo que ir por el camino de la fe por encima de la razón. Pero esta razón también dice que vale la pena observar la Torah y las Mitzvot. Y tan pronto como él daña la fe diciendo, ahora me siento aliviado del yugo de la fe, esta es la razón de que pronto sufrirá un descenso de su estado, porque ha dañado la fe. 2. El segundo camino es diciendo, ahora veo que el verdadero camino es ir por encima de la razón y no tener la sensación del placer y deleite como base sobre la cual asumir de ahora en adelante el compromiso en Torah y Mitzvot. Más bien, quiero trabajar sin ningún tipo de deleite y placer, ya que la idea es trabajar con el fin de dar contento al Creador. Por lo tanto, ¿cómo puedo confiar en base al deleite y placer para construir mi judaísmo? Por consiguiente, ¿qué debo hacer cuando siento buen gusto en el trabajo? En ese momento debería decir lo que Baal HaSulam dijo, que él puede recibir su buena sensación, no como base, sino como un testimonio. Esto debería decir, ahora veo que el camino de por encima de la razón es la manera verdadera en la que el Creador quiere ser servido. Y la evidencia de ello es que veo que Él me ha acercado a eliminar su ocultamiento y me he concedido sentir su bondad y misericordia.
que Él quiere otorgar deleite y placer a las criaturas, porque este es el propósito de la creación. Sin embargo, para no llegar a la separación por recibir el deleite y placer, pues la recepción del placer está en disparidad de forma con Él, es por esto que Él hizo el simsum y la ocultación. Pero cuando vamos por fe por encima de la razón, el cuerpo no tiene contacto, sino al contrario. El cuerpo se opone al trabajo por encima de la razón, pero ahora que he ido por encima de la razón, Él me ha quitado parte de su ocultamiento, por lo tanto de ahora en adelante voy a crecer más fuerte y caminar solo en el camino de la fe por encima de la razón. Por esto, no caerá en la trampa de la recepción para uno mismo, llamada separación de la Kedusha. Por el contrario, ahora comenzará a trabajar con más fuerza, con mente y corazón, y el Creador no lo arrojará una vez más en el pozo sin fondo llamado recibir con el fin de recibir. Más bien, Él permanecerá en un estado de ascenso. Por el contrario, va a ascender a un grado de mayor revelación porque no dañará la fe, que es el cuidado para que el hombre no caiga en las vasijas de recepción. De ello se deduce que en un estado de ascenso hay dos formas. Pero ¿cómo puede una persona ganar y caminar en el camino del pueblo de Israel y no en el camino de los griegos, que le hizo ver que dentro de la razón serán trabajadores mayores, porque la razón está de acuerdo con este camino más que con el camino de la fe? Bala Sulam explica la disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Dijo que ganado significa posesiones. Las posesiones de Abraham era solo la fe. Ese es el significado de la palabra Ram, Padre elevado, lo que significa que el Padre en el cielo es elevado, por encima de la razón. Y pastores significa que Él se nutría solamente de su fe. Es decir, siempre buscó su sustento y cómo podía nutrirse de la fe para tener el poder y la fuerza y no caer en la razón. Esto no es así con los pastores del ganado de Lot. El Zohar dice que Lot viene de la palabra aramea el tlatia, que significa maldición. Es decir, los pastores del ganado de Lot se nutrían de las posiciones del conocimiento y la recepción. De esto no puede venir una bendición, solamente una maldición, porque es lo opuesto al otorgamiento, mientras que la bendición es solo cuando uno se dedica al otorgamiento. En otras palabras, los kelim con los que podemos recibir la abundancia superior son específicamente kelim de otorgamiento. Con estos kelim podemos recibir, pero con los kelim que quieren recibir, no puede entrar la abundancia superior debido a la equivalencia de forma. Ahora podemos entender las dos formas que una persona tiene cuando ha recibido algún ascenso en la espiritualidad. Sin embargo, ¿con qué podemos decidir hacia el bien llamado fe? Que significa estar en el estado de los pastores del ganado
de Abraham. Baal Sulam dijo en nombre de Baal Shem Tov que cuando uno puede hacer dos cosas opuestas y no puede decidir entre ellas, el consejo es elegir lo que exige un mayor esfuerzo. Esto es lo que debe elegir para sí mismo, ya que donde hay esfuerzo, es decir, donde el cuerpo no está de acuerdo, esto es sin duda Kedushá. Debería darse prisa y hacer esto y asumirlo. De ello se deduce que también aquí hay dos maneras. Uno, el camino de la fe. Dos, el camino del conocimiento. Debe elegir para sí mismo el camino de la fe, ya que el cuerpo no está de acuerdo con esto. Hacia la Kedushá, es decir, hacia el deseo de otorgar, mientras que el cuerpo quiere exactamente lo contrario. Por lo tanto, resulta que, ¿cuál es el factor determinante? Es que el cuerpo rechaza y considera que el asunto es redundante y superfluo. Es decir, no tiene necesidad de esto y no sabe por qué se requiere en primer lugar. Por esta razón, siempre quiere deshacerse del asunto de la fe. De ello se deduce que el milagro que le sucede a la persona, que puede decidir por el lado de Kedushá, no es una cuestión del intelecto, más bien es algo que el cuerpo considera redundante, lo que es el trabajo. El cuerpo lo odia y considera todo el asunto del trabajo como redundante. Pero precisamente a partir de esta redundancia, es decir, lo que una persona deja y no quiere ni anhela, de aquí viene el milagro de permanecer en Kedushá. Este es el significado del remanente de las jarras. Se hizo un milagro para las rosas. La jarra es como está escrito que Rabbi Meir purificó la peste con 150 sabores. Esto significa que en cada cosa están los dos puntos de vista. ¿Con qué podemos escrutar? Es con el remanente, es decir, con lo que el cuerpo considera redundante, lo que considera como nada. Esto es fe por encima de la razón, y solo por esto podemos salvarnos de caer en la trampa de las klipot. Este es el significado de la jarra de aceite que encontraron, que fue sellada con el sello del Cohen Hagadol. Un Cohen o sacerdote es llamado Gesed. Sumo significa Gesed, que se convirtió en Jochma, que significa abundancia de Hasadim, llamado sacerdote. El sacerdote es la cualidad de Gesed y Gesed indica por encima la razón. Este es el significado de Abraham, la cualidad de Gesed, siendo el padre de la fe. Los griegos no pueden ver la fe porque ven solo hasta la razón y no por encima de la razón. Por lo tanto, cuando ellos caminaban por encima de la razón, los griegos no podían gobernar sobre ellos. Este es el significado de los griegos, no podían ver la jarra de aceite. Y en relación con el milagro de que iluminó 8 días, en una indicación que esta iluminación Hasadim iluminó Hasadim y Bina. De Bina a Malhut hay 8 sefirot, pero de Jochma a Jochma no se iluminó. Es por esto que se establecieron 8 días, ya que iluminó solo 8, como está escrito,
hijos de Biná, 8 días, establecerán canciones y cantos. established song and chanting.